Hay un momento en la vida de todo ser humano donde el destino presenta una encrucijada. No una encrucijada de caminos físicos, sino mental. Dos personas se encuentran ante exactamente la misma situación, la misma crisis, la misma adversidad, el mismo problema. Y sin embargo, sus reacciones son diametralmente opuestas. Una ve una amenaza, la otra ve una puerta abierta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué diferencia hay en sus cerebros? ¿Es genética? ¿Es suerte? ¿O es algo que podemos aprender, entrenar y dominar? Durante los próximos 20 minutos vamos a desmontar este misterio. Vamos a entender exactamente cómo funciona la visión estratégica, cómo algunos cerebros están programados, o mejor dicho, se han reprogramado a sí mismos para ver lo que otros no ven. Y lo más importante, cómo tú puedes hacer exactamente lo mismo, porque esto no es un don, es una habilidad, y toda habilidad se entrena. Empecemos con una historia real. En 1962, un hombre llamado Spencer Silver trabajaba en los laboratorios de la empresa 3M. Su trabajo era desarrollar adhesivos más fuertes, más pegajosos, más duraderos. Pasó años investigando, años invirtiendo recursos, y después de todo ese tiempo, creó algo completamente opuesto a lo que buscaba. Creó un adhesivo débil, casi inútil, un adhesivo que se podía quitar sin dejar marca. En cualquier empresa, esto habría sido un fracaso total, un desperdicio de tiempo, una inversión perdida, pero Spencer Silver no vio un fracaso, vio un problema sin resolver, vio una pregunta diferente. No preguntó, ¿por qué no es lo bastante fuerte? Preguntó, ¿qué puedo hacer con algo que se pega, pero se quita? Guardó su descubrimiento durante años, esperando, buscando, hasta que un día, un colega suyo llamado Art Fry estaba en el coro de su iglesia. Art Fry tenía un problema. Los marcapáginas que usaba para marcar las canciones se caían constantemente. Y en ese momento, Art Fry recordó el adhesivo débil de Spencer Silver. Conectó dos puntos que parecían desconectados, y así nacieron los Post-it. Un producto que ha generado miles de millones de dólares, un producto que transformó la industria. Y todo comenzó con alguien que vio una oportunidad donde otros vieron fracaso. Pero esta historia, aunque fascinante, es solo la punta del iceberg. Porque lo que realmente pasó en la mente de Spencer Silver es mucho más profundo, mucho más interesante. Cuando tu cerebro se enfrenta a una situación difícil, suceden dos cosas simultáneamente. En primer lugar, tu amígdala se activa. Es la parte de tu cerebro responsable del miedo, de la supervivencia, de la reacción inmediata. Tu amígdala dice, esto es malo, esto es una amenaza. Huye, pelea, congélate. Es un mecanismo evolutivo extraordinario que nos ha permitido sobrevivir durante miles de años. Si ves un depredador, tu amígdala no te da tiempo de pensar, te hace correr, porque el pensamiento lógico es lento, el instinto de supervivencia es rápido. Pero aquí viene lo interesante. Mientras tu amígdala está gritando ¡peligro!, otra parte de tu cerebro está funcionando en silencio. Es tu corteza prefrontal. Es la parte más moderna, más evolucionada de tu cerebro. Es la parte que puede pensar, analizar, imaginar, crear conexiones nuevas. Y la batalla entre tu amígdala y tu corteza prefrontal es exactamente donde se define tu capacidad para ver oportunidades. Cuando alguien ve un problema, y solo ve un problema, es porque su amígdala ha ganado la batalla. Su cerebro está en modo supervivencia, está en modo pánico. Y cuando estás en modo pánico, tu visión se estrecha. Literalmente, los estudios neurocientíficos lo demuestran. Cuando tienes miedo, tu campo visual se reduce, tu pensamiento se reduce, tu creatividad se reduce, tu capacidad de ver nuevas posibilidades desaparece. Pero cuando alguien como Spencer Silver se enfrenta al mismo tipo de fracaso, algo diferente sucede en su cerebro. Su corteza prefrontal ha ganado la batalla con su amígdala. Está en modo curiosidad, está en modo exploración,
Y cuando estás en ese estado mental, tu cerebro hace algo extraordinario. Busca conexiones, busca patrones, busca preguntas diferentes, busca nuevas interpretaciones de la realidad. Esto no es magia, es neurobiología. Y lo más importante es que esto se puede entrenar. Durante años, los científicos creían que el cerebro era fijo, que nacías con una cierta capacidad de ver oportunidades, y eso era todo. Pero hace aproximadamente 30 años, una neurocientífica llamada Carla Schatz descubrió algo revolucionario. Descubrió que el cerebro es plástico, que el cerebro cambia, que el cerebro se remodela constantemente en función de lo que haces, de lo que piensas, de lo que practicas. Y esto cambió todo. Porque si el cerebro es plástico, entonces la capacidad de ver oportunidades no es un don, es una habilidad. Y toda habilidad se entrena. Entonces, ¿cómo se entrena exactamente? El primer paso es entender que la realidad no es objetiva. Esto suena extraño, pero es profundamente cierto. La realidad que tú experimentas no es la realidad que existe afuera. Es la realidad que tu cerebro construye. Tu cerebro no es una cámara pasiva que simplemente graba lo que ve. Es un constructor activo que filtra, interpreta, organiza y crea significado. Y ese proceso de construcción es donde entra tu visión estratégica. Imagina que eres un emprendedor. Acabas de invertir todos tus ahorros en un producto. Has trabajado durante 2 años y el producto fracasa. Completamente. Nadie lo compra. ¿Qué ves? Eso depende de tu interpretación. Algunos ven una pérdida de tiempo, ven una inversión perdida, ven un fracaso personal, ven razones para rendirse. Pero otros ven datos, ven información, ven retroalimentación del mercado, ven pistas sobre qué no funciona. Y esas pistas son valiosas, porque saber qué no funciona te acerca a saber qué sí funciona. Este cambio de interpretación es fundamental y es entrenable. El segundo paso es desarrollar lo que los psicólogos llaman mentalidad de crecimiento. Este concepto fue investigado profundamente por una psicóloga llamada Carol Dweck. Dweck pasó décadas estudiando cómo las personas responden al fracaso y descubrió que hay 2 mentalidades fundamentales. La primera es la mentalidad fija. Las personas con mentalidad fija creen que sus habilidades son innatas. Creen que son inteligentes o no inteligentes, capaces o incapaces, y que eso no puede cambiar. Cuando fracasan, lo interpretan como una confirmación de sus limitaciones. No soy lo suficientemente inteligente para esto. No tengo talento para los negocios. No soy creativo. Pero la segunda mentalidad es la mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades pueden desarrollarse. Creen que el esfuerzo es el camino hacia el dominio. Cuando fracasan, lo interpretan como información, como datos, como una oportunidad para aprender. Aún no he encontrado la solución, pero esta experiencia me está enseñando algo valioso. La diferencia entre estas 2 mentalidades es sutil en las palabras, pero profunda en los resultados. Porque esa diferencia en la interpretación cambia literalmente cómo tu cerebro procesa la información. Cambia qué conexiones neuronales se refuerzan. Cambia qué parte de tu cerebro se activa. Y con el tiempo, cambia quién eres. Los estudios de Dweck mostraron que los estudiantes con mentalidad de crecimiento, cuando se enfrentaban a problemas difíciles, activaban más su corteza prefrontal. Su cerebro estaba en modo aprendizaje. Pero los estudiantes con mentalidad fija activaban más su amígdala. Su cerebro estaba en modo amenaza. Y estos patrones de activación no eran aleatorios, eran predecibles. Y lo más importante, eran cambiables. Cuando los estudiantes aprendían sobre la neuroplasticidad, cuando aprendían que su cerebro podía cambiar, sus patrones de activación cerebral cambiaban. Literalmente. Su interpretación de los problemas difíciles cambiaba de «esto es una amenaza» a
esto es una oportunidad de aprender. Y eso cambió sus resultados. Pero hay un tercer paso que es aún más crucial. Es lo que yo llamo el arte de hacer preguntas diferentes. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a un problema, hacen preguntas que refuerzan su interpretación negativa. Se preguntan, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué soy tan incompetente? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Estas preguntas son como anzuelos. Enganchan tu mente en un estado de victimización. Y una vez que tu mente está enganchada, busca evidencia que confirme esa interpretación. Es un proceso psicológico llamado sesgo de confirmación. Tu cerebro, una vez que tiene una hipótesis, busca información que la confirme y rechaza información que la contradice. Pero cuando haces preguntas diferentes, tu cerebro busca respuestas diferentes. Si en lugar de preguntarte ¿por qué me pasó esto?, te preguntas ¿qué puedo aprender de esto?, tu cerebro entra en modo investigación. Si en lugar de preguntarte ¿por qué no puedo hacerlo?, te preguntas ¿cómo podría alguien hacerlo?, tu cerebro entra en modo creatividad. Si en lugar de preguntarte ¿por qué fracasé?, te preguntas ¿qué información valiosa me da este fracaso?, tu cerebro entra en modo estrategia. Estas preguntas no son simples juegos de palabras. Son herramientas neurobiológicas que redirigen literalmente el flujo de energía en tu cerebro. Hay un ejemplo extraordinario de esto en la historia de Steve Jobs. En 1985, Steve Jobs fue expulsado de Apple. La empresa que él fundó, el proyecto de su vida, fue humillante, fue devastador, fue un fracaso espectacular. Y Jobs podría haber hecho lo que la mayoría de las personas hacen. Podría haberse preguntado, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué no me respetaron? ¿Por qué no reconocieron mi visión? Pero Jobs hizo algo diferente. Hizo una pregunta diferente. Se preguntó, ¿qué puedo hacer ahora que antes no podía hacer? Y esa pregunta lo llevó a fundar Next Computer. Esa pregunta lo llevó a invertir en Pixar. Esa pregunta lo llevó a experimentar con ideas que jamás habría explorado si hubiera permanecido en Apple. Años después, cuando Jobs volvió a Apple, llevaba consigo toda la sabiduría, toda la experiencia, toda la visión que había desarrollado en esos años fuera. Y eso transformó Apple en la empresa más valiosa del mundo. ¿Habría sucedido esto si Jobs se hubiera quedado en Apple en 1985? Probablemente no. ¿Habría sucedido si Jobs se hubiera interpretado a sí mismo como un fracaso? Definitivamente no. Pero porque Jobs hizo una pregunta diferente, porque vio una oportunidad donde otros habrían visto solo derrota, la historia cambió. Ahora bien, hay un cuarto elemento que es absolutamente crítico para entrenar tu visión estratégica. Es lo que los psicólogos llaman perspectiva de tercera persona. Cuando estás en medio de una crisis, cuando estás emocionalmente involucrado, tu perspectiva está limitada. Solo ves lo que está directamente enfrente de ti. Pero cuando adoptas la perspectiva de un observador externo, cuando te imaginas viendo la situación desde afuera, desde arriba, tu visión se expande, literalmente. Los neurocientíficos lo han demostrado. Cuando adoptas una perspectiva de tercera persona, se activan diferentes áreas de tu corteza prefrontal. Se activan áreas asociadas con la planificación a largo plazo, con la visión estratégica, con la capacidad de ver patrones amplios. Hay una técnica simple pero extraordinariamente efectiva para esto. Se llama distanciamiento temporal. Funciona así. Cuando estés en medio de una crisis, imagina que estás mirando la situación desde 5 años en el futuro. Desde ese punto de vista lejano, ¿qué verías? ¿Cómo interpretarías lo que está sucediendo ahora? ¿Qué lecciones estarías aprendiendo? ¿Qué oportunidades estarías viendo que ahora no ves? Este simple cambio de perspectiva temporal es increíblemente poderoso, porque cuando tu cerebro imagina el futuro, se activan las mismas áreas neurales que cuando estás planificando estratégicamente. Tu cerebro entra en modo visión a largo plazo. Y desde ese estado mental, los obstáculos que parecían insuperables comienzan a parecer simples pasos en un camino más largo.
Si te está gustando este vídeo, suscríbete y compártelo ahora mismo. Así ayudas a que el canal siga creciendo y a que más personas lo encuentren. Hay un quinto elemento que separa a las personas que ven oportunidades de las que no. Es la capacidad de conectar puntos aparentemente desconectados. Steve Jobs hablaba mucho sobre esto. Decía que la creatividad es solo conectar puntos. Pero, ¿cómo se conectan puntos? ¿Cómo entrenas tu cerebro para ver conexiones que otros no ven? La respuesta está en algo llamado pensamiento lateral. El pensamiento lateral es lo opuesto al pensamiento lógico vertical. El pensamiento vertical es lineal. Sigue un camino predecible. 1 más 1 es 2. El pensamiento lateral es divergente. Salta de un campo a otro. Se pregunta, ¿y si? Constantemente. Se pregunta, ¿qué pasaría si aplicaras los principios de un campo completamente diferente a tu problema? Por ejemplo, la historia de los post-it es un ejemplo perfecto de pensamiento lateral. Spencer Silver estaba trabajando en adhesivos. Art Fry estaba pensando en marcapáginas. Dos campos completamente diferentes. Pero cuando Art Fry conectó esos dos puntos, cuando preguntó, ¿qué pasaría si usara el adhesivo débil de Spencer para crear marcapáginas que no dañen el papel? Creó una innovación revolucionaria. Esto se puede entrenar deliberadamente. Se llama búsqueda de analogías. Funciona así. Toma tu problema. Descríbelo de forma abstracta. Luego, busca ejemplos de cómo otros campos resuelven problemas similares. Si tienes un problema de comunicación en tu equipo, ¿cómo resuelven los directores de orquesta los problemas de comunicación entre músicos? Si tienes un problema de eficiencia en tu empresa, ¿cómo resuelven los sistemas biológicos el problema de la eficiencia? Si tienes un problema de innovación, ¿cómo innova la naturaleza? Cuando tu cerebro busca analogías entre campos diferentes, se activan conexiones neurales nuevas. Se crean puentes entre áreas del cerebro que normalmente no se comunican. Y eso es exactamente donde ocurre la creatividad. Eso es exactamente donde se generan nuevas ideas. Eso es exactamente donde se ven oportunidades que otros no ven. Hay un sexto elemento que es tan importante como los otros, pero que a menudo se pasa por alto. Es la práctica deliberada de la gratitud estratégica. Ahora bien, cuando hablo de gratitud estratégica, no estoy hablando del tipo de gratitud superficial que ves en los libros de autoayuda. No estoy hablando de sé agradecido por lo que tienes. Estoy hablando de algo mucho más profundo y más poderoso. Estoy hablando de entrenar deliberadamente tu cerebro para ver el valor oculto en las cosas difíciles. Los estudios neurocientíficos sobre la gratitud muestran algo fascinante. Cuando practicas la gratitud, se activa tu sistema de recompensa cerebral. Se libera dopamina. Se fortalecen las conexiones neurales asociadas con la positividad y la esperanza. Pero lo más importante es que la gratitud cambia tu interpretación de la realidad. Cuando buscas deliberadamente cosas por las que estar agradecido, incluso en situaciones difíciles, tu cerebro comienza a buscar el lado positivo de las cosas. Comienza a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Hay una práctica que cambió mi vida y la vida de miles de personas. Se llama gratitud adversa. Funciona así. Cuando te enfrentes a una adversidad, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, pregúntate, ¿por qué debería estar agradecido por esto? Y luego, sin juzgarte, sin decirte que es demasiado positivo o poco realista, busca genuinamente respuestas. ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué habilidades se están desarrollando? ¿Qué tipo de persona te estás convirtiendo gracias a esto? ¿Quién podrías ayudar en el futuro gracias a esta experiencia? Cuando haces esto consistentemente, algo extraordinario ocurre. Tu interpretación de los eventos difíciles cambia fundamentalmente. Lo que antes era una amenaza se convierte en un maestro. Lo que antes era un obstáculo se convierte en un entrenamiento. Y eso cambia todo. Hay un séptimo elemento que es la piedra angular de toda visión estratégica. Es lo que yo llamo la mentalidad del sistema.
La mayoría de las personas ven los problemas de forma aislada. Ven un problema específico en un contexto específico.